Este es el segundo webinario, el segundo conversatorio que organizamos de este ciclo que decidimos llamar Hermanamientos Magdalena Sada. El origen, un poco lo explicamos así en la publicación en las redes, tiene que ver con el vínculo que entablamos entre Colectiva Magdalena 318 y la Asociación Irmans Suárez Picayo en relación al rescate del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, incluso del patrimonio viviente también, de las memorias de trabajadoras y trabajadores que, que pasaron por la fábrica de porcelanas de Magdalena, en donde, bueno, de alguna manera se gestó lo que fue el Laboratorio de Formas de Galicia. Bueno, a partir de ese vínculo decidimos desde la sociedad civil, desde estos dos grupos culturales que tienen bastante en común. Ustedes, la Asociación Hermano Soles Picario es una organización muchísimo más importante y con más miembros e historia, y la revista Arial. Nosotros apenas somos un grupo de activismo artístico y audiovisual, y también ambiental local. Pero bueno, se generó un vínculo que empezó con el tema de Celtia, pero vimos que había toda otra serie de cosas en común que tienen que ver con lo histórico, pero también con áreas digamos, de intervención o de injerencia o de trabajo. Una de ellas es la cuestión de la memoria, verdad y justicia. Acá la semana que viene vamos a hacer un festival de cine y justamente en relación a eso vamos a hacer una caminata por el sitio de la memoria del cementerio de Magdalena y vamos a proyectar unos audiovisuales en relación a lo que fue el terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Allá ustedes han trabajado mucho con todo lo que es las víctimas del franquismo, de la dictadura de Franco y bueno, toda la persecución y desaparición y asesinatos que hubo en, eh, en Galicia y en España en general. Eh, y otra área, digamos, que vimos que en la que había más cosas en común de la que en principio sospechábamos, dadas las diferencias territoriales, las distancias, que son las cuestiones ambientales. Esta reunión pretende ser un acercamiento, simplemente un acercamiento, abrir un espacio de trabajo, de intercambio y por lo menos dar un panorama de cosas en común. En relación a esas cosas en común ambientales, por un lado está la cuestión de que en estos dos territorios hay reservas de biosfera protegidas por la UNESCO, aquí con mucha ausencia de lo que son los municipios en los comités de gestión. La Reserva de Biosfera del Parque Costero del Sur está compartida entre el municipio de Magdalena y el municipio de Punta Indio, que hasta el año 95 eran un mismo municipio. Eh, Participan algunos actores, digamos, de organizaciones ambientales del territorio, pero está muy vaciado en relación a la presencia digamos, de los estados municipales por distintas cuestiones que tienen que ver con que no es un área definida, eh, digamos, no tiene un territorio específico protegido, sino que es una cosa genérica que incluye muchísimas propiedades privadas, propiedades, digamos, públicas, pero sin que haya específicamente un parque. Hay solamente un espacio que es una reserva privada que se llama El Destino, en Magdalena, una vieja estancia de la familia Pearson Shaw, pero bueno, fuera de eso no hay ningún espacio que tenga digamos, un destino de apreciar y preservar eh, la naturaleza, las especies que viven acá. Bueno, y por otro lado, hubo en ambos lugares, en ambas costas, dos catástrofes ambientales con muchas similitudes. Se trataron de dos barcos petroleros. Aquí en el Río de la Plata, frente a la costa de Magdalena, fue en su momento el derrame de petróleo más importante en aguas dulces de la historia a nivel mundial, de un barco de la empresa, al servicio de la empresa Shell, como siempre, con esas operatorias un poco para evitar después eh, cuestiones jurídicas de bandera liberiana, eh, que
bueno, tuvo todo un devenir judicial y un desenlace que todavía, digamos, con un acuerdo extrajudicial entre la Municipalidad de Magdalena y Shell, que sigue sin ser homologado por la justicia, pero que también fue bastante cuestionado porque terminó eximiendo a Shell de toda responsabilidad. Y ustedes tienen allá la historia del Prestige, que si bien por ahí hubo un rol desde el Estado un poquito más fuerte, también entiendo que finalmente ha habido una importante impunidad. Quizás ustedes puedan contar un poquito más en detalle. Para esta actividad nos pareció importante bueno, vincular a dos personas desde estos territorios. Por el lado nuestro, si bien Julio Milad no es magdalenense, es de la localidad vecina de Berisso, el perfil que tiene, el vínculo con el territorio, las veces que ha venido a Magdalena y a toda esta zona a realizar caminatas de reconocimiento de especies, de acercamiento sensible al territorio, lo ubican como alguien que es realmente, podríamos decir, una autoridad y alguien muy querido y muy seguido por toda la gente que desde lo educativo, desde el activismo ambiental o simplemente por interés, lo siguen en las caminatas periódicas que él organiza. Y además también fue testigo en su momento del derrame de Shell acá en Magdalena. Bueno, desde Sada son ahora mismo las 4:11 de la tarde. Hacemos, como bien dice José Luis, este segundo webinario. Me acompaña Carlos Ibar, que ya lo acaba de presentar José Luis. Este es efectivamente el segundo webinario que hacemos, no el segundo, digamos, trabajo que afrontamos. Llevamos años teniendo relaciones y creemos que es una buena forma de que tanto la sociedad sadense como la sociedad de Magdalena pues conozca nuestras realidades. Estamos haciendo un hermanamiento entre personas, entre dos colectivos muy importantes, que creo que debemos de profundizar y seguramente una vez que desde la sociedad, desde la base de la sociedad, se construya este hermanamiento, es posible que también se produzca desde las administraciones, porque siempre es así. O sea, cuando desde la base social se genera una necesidad o se generan unas relaciones, como es en este caso, pues las administraciones acaban asumiéndolo como propio y por lo tanto se puede producir, nosotros creemos que sí se va a producir ese hermanamiento institucional también tan necesario. Ahí están, ahí pueden verla. Sí, sí, sí. Sí. ¿Ven las imágenes? Bueno, sí. Ahí, bueno, empezamos con esta imagen. Bueno, yo hace muchos años, 37 años que trabajo en la municipalidad en Berisso. Empezamos con un museo que tiene una colección ornitológica muy importante de la región. Y bueno, desde allí se hicieron montones de cosas. Más que nada, yo siempre decía que el museo era como una excusa para salir a los ambientes naturales. Eso siempre fue lo que más me gustó. Si bien era importante conocer la colección de aves del museo, me parecía mucho más importante que los alumnos de las escuelas y todo conozcan el entorno, ¿no? El ambiente donde estamos. Aquí les muestro, bueno, esta fotografía satelital que muestra un poco toda la confluencia, la salida del río de la Plata, formando toda la cuenca del Plata, que es la segunda cuenca más importante que tenemos acá en América del Sur, con un gran aporte del río Paraná y Uruguay. Y esta
parte, esta gran mancha blanca aquí es lo que es la ciudad de Buenos Aires, y la segunda mancha hacia el sur es la ciudad de La Plata con Berisso y Ensenada. Después, bueno, el Río de la Plata se une con el mar, el color león o el color marrón o que tienes por el enorme aporte de sedimentos que llegan desde el Paraná, y uno a veces se empieza a pensar que esos sedimentos vienen bajando desde el sur de Bolivia, sur de Brasil y toda la, la Mesopotamia. Vamos a ver, esto es para ponerlo. Bueno, esto es un poco las imágenes de lo que contaba José Luis. Este fue el derrame que hubo en la costa de Magdalena. Yo estoy en Berisso, a 45 kilómetros de la ciudad de Magdalena, hacia el sur, muy cerquita de La Plata y de Ensenada. Bueno, y eso fue en el año 1999, en enero, bueno, con un enorme impacto, como decía José Luis, este derrame ocasionado por un barco de la empresa Shell, y que hasta el día de hoy no tiene, no tiene una pena justa por todo lo que ha sucedido. Eh, lo que hubo en ese momento fue una enorme desorganización de los organismos oficiales, justamente. Uno veía, llegaba en esos primeros momentos y era todo un cruce de prefectura, autoridades provinciales, autoridades ambientales, el municipio de Magdalena y la empresa Shell, que se instaló rápidamente en el lugar como para mostrar una imagen de que todo estaba más o menos bien, ¿no? Eh, Después, bueno, este es el balneario de Magdalena, toda la parte, lo que ven, toda esa franja negra, es toda la zona que fue impactada, justamente la zona del balneario. Se pusieron estas mallas de contención como para contener un poco la, la mancha, pero bueno, se fueron generando, fueron pasando los días, esa desorganización siguió, y lo que sí rápidamente, con el aporte de mucha gente, de una ONG que en ese momento tuvo una presencia muy importante, que fue a la plástica en la región, se empezó a caer toda esta historia de Shell, y el municipio de Magdalena se despegó, digamos, de las acciones de la empresa. Por supuesto que el impacto fue muy grande y no hubo muchas medidas acertadas en ese momento. Y bueno, ya el río, justamente el Río de la Plata, lo que yo le mostraba la foto anterior, bueno, es un sistema enorme, es un sistema que convive con la parte más poblada de la Argentina, que es justamente la ciudad de Buenos Aires, y nosotros todo el complejo eh, del Gran La Plata al sur. Y bueno, y eso trae consecuencias permanentemente. Eso fue en el año 1999, pero tengo esa sensación, o tenemos un poco la sensación, de que si esto vuelve a ocurrir, ojalá se haya aprendido de esta situación, ¿no? Que a mí me genera como un gran signo de interrogante si no va a volver a suceder lo mismo, este cruce de instituciones municipales, provinciales, nacionales, prefectura y todo lo que pasó allí. Después, bueno, esta es otra imagen. Esto, lo que ven aquí, es toda la ciudad de La Plata. Este sector pertenece a Berisso, y del otro lado la ciudad de Ensenada. Acá tenemos la costa del río, por eso somos ribereños como Magdalena, compartimos toda la costa. Y estas son las imágenes de unos días después, del 2 de abril del 2013, cuando sufrió una enorme inundación la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires en esos días.
Algo parecido como hoy, se instaló una nube directamente sobre la ciudad de La Plata ese día y los valores llegaron a 400 milímetros, que fue un montón porque ya venía durante la mañana lloviendo y por la tarde se descargó toda esa cantidad de lluvia, lo que hizo colapsar a la ciudad. Hay registros oficiales de casi 70 muertos, hay gente que dice que ese número no es del todo cierto, pero lo que les muestro en esta imagen, esta zona es justamente lo que se llama, digamos, la ciudad de La Plata está por encima unos pocos metros, fue construida lo que se llamó sobre las lomas de la Ensenada y por pendiente bajó toda esta agua. Y este enorme lago que se ve acá es justamente toda la zona del bañado de Maldonado, que son enormes, una enorme depresión que tiene el partido de Berisso llena de humedales. Y justamente esos humedales hicieron esta retención de agua, este cauce que se ve acá muy ensanchado es el arroyo del Pescado, que es un arroyo natural muy importante de la región, y en días sucesivos, por pendiente, una muy suave pendiente que tenemos hacia el río, fue saliendo esta agua hacia el río de La Plata. Por eso siempre pongo esta imagen yo, porque digo, debería estar en la cabeza, en los despachos de muchos funcionarios para entender la función que cumplen estos ambientes, ¿no? No simplemente actuar a último momento como bomberos tratando de apagar un montón de focos de incendio que no van a solucionar nada. Después, bueno, otra de las actividades que hacemos es el contacto de los niños, de las escuelas, con los ambientes naturales que tenemos en los alrededores de la ciudad. Berisso, Magdalena, compartimos ambientes de talares. El talar es un bosque, aquí se lo conoce como bosque xeromórfico, es un bosque seco, espinoso, que contrasta hacia el río con un monte ribereño muy, muy exuberante, muy verde, con mezclas de retazos de una selva marginal y todo eso funcionando en conjunto en estos lugares. Entonces, generalmente nosotros, lo que yo suelo hacer es muchas actividades con las escuelas y de llevarlos justamente a esos ambientes a conocer y insisto que no hay mejor manera, por lo menos que los chicos tengan una oportunidad de conocer ese entorno. Los chicos llegan a la playa, se enfrentan con el Río de la Plata, encima el río más ancho del mundo, que no tiene costa, entonces dicen, bueno, esto es un mar, no, no es un mar, es un río, y bueno, y se generan un montón de preguntas y disparadores que son muy interesantes para los chicos. Bueno, este es un perfil justamente de la localidad en Berisso que se llama Los Talas, justamente porque da la toponimia con este bosque xeromórfico que le comentaba, que son estos árboles que tienen por acá, talas, coronillos, todos árboles con espinas. En este momento en las zonas bajas, en este momento aquí en la región está floreciendo esta hermosa margarita de bañado, que es una planta palustre, tiene unos 2 metros de altura y realmente todo curso de agua que recorran aquí por estos días está con esta planta. Y allá en el fondo se ve el perfil de la ciudad de La Plata, justamente elevado unos pocos metros, la catedral y el contraste, ¿no? Desde los ambientes naturales y la gran urbe allí en el fondo. Otra imagen de la costa del río, de La Plata, acá desde Isla Paulino, en Berisso, pero bueno, todo un río de La Plata que hace muchos años estuvo muy contaminado justamente por derrames de petróleo. El puerto de La Plata aquí en la región era operado por la empresa YPF, y entonces era muy común cuando uno era chico, no sé, irse a la playa y volverse con una mancha de petróleo en la planta de los pies.
Y hoy esa contaminación mutó, si se quiere, a una gran contaminación orgánica. ¿eh? Es decir, acá cerquita en Berisso rompe la playa directamente un caño cloacal muy importante y eso genera una enorme contaminación orgánica, pero bueno, igual toda la Costa de Río sigue siendo un espacio recreativo, viene muchísima gente de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires a hacer actividades náuticas, de esparcimiento, y hay todo un movimiento que tiene que ver con la pesca deportiva. Se ha generado un segmento muy importante que tiene que ver con la pesca y bueno, lo que ofrece el Río de la Plata es una variada a lo largo de todo el año, lo que hace que aparezcan diferentes especies y entonces eso atrae muchísima gente en este segmento. Una jornada al final con un grupo de gente en el bosque de Talas, en el Talar, aquí en la región. El Talar, que digamos este bosque xeromórfico es el bosque más representativo de la costa de la provincia de Buenos Aires, que arranca desde el sur de Santa Fe y termina cerca de Mar del Plata. Por eso es un ambiente que también compartimos Ensenada, La Plata, Berisso, Magdalena, Punta Indio y más al sur también. Generalmente, bueno, se hacen caminatas de interpretación, de mostrar la importancia y bueno, y una bajada del sol también ayuda mucho a repensar un poco y a pensar un poquito más la conservación de estos espacios. Tenemos en la región lagunas sin cantera. José Luis me decía que ustedes también tienen muchos espacios acuáticos allí. Acá generalmente lo solemos llamar canteras porque hace un siglo se hace en toda esta región lo que es la extracción de conchilla, que justamente es el registro fósil de un antiguo mar que había entre 6.000 y 8.000 años en la región, que se retiró y dejó ese registro fósil. Entonces, hace casi un siglo mucha actividad tenía que ver con la extracción, hoy se sigue haciendo también, con la extracción de conchilla. Entonces, en algún momento hubo una legislación que no permitió más ese tipo de extracción y quedaron estas grandes ollas que se llenaron de agua y muchas de ellas están conectadas con el Río de la Plata a través de canales o también a través de las napas. Entonces eso aporta un gran número de aves acuáticas. Nosotros acá en la región llegamos a 320 especies de aves, justamente por este mosaico de ambientes que les cuento. Vamos a ver. Bueno, y esta es otra imagen importante. Esto es lo que tiene aquí a la derecha de la imagen, es la ciudad de Berisso, del otro lado está la ciudad de Ensenada, y este es el puerto La Plata, ¿no? Cuando se funda la ciudad de La Plata, 2 años después se inaugura el puerto, y lo que tienen acá al fondo entre nubes es el río de La Plata. Y acá todo este sector del centro, como una continuación del puerto, es la refinería de YPF, la refinería La Plata, que es una de las más importantes de la región. Convivimos con todo esto, con la naturaleza allí, muy cercana, y con todo este mosaico urbano de empresas, de problemas de contaminación, por supuesto, por todo este polo petroquímico. El impacto acá, ven unas grúas naranjas, el Puerto de La Plata hace 10 años inauguró una terminal de contenedores, que eso, bueno, pasaron 10 años y sigue como latiendo, digamos, iba a ser un proyecto impresionante, por supuesto quedó ahí retenido, sin un enorme desarrollo, porque bueno, estamos a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde toda la carga de buques de la región sigue yendo para ahí, entonces no tiene mucho sentido que estos buques ingresen 50 kilómetros antes a la región. Es un tema
de logística empresarial, si se quiere, ¿no? Pero bueno, esta imagen me gusta mucho como para mostrar el lugar donde estamos inmersos. Esta es otra imagen de acá, de aquí de la región, es el arroyo El Pescado, que les comentaba, rodeado, que viene desde el río de la Plata, es un arroyo que tiene unos 35 kilómetros de extensión, nace en la parte alta de la ciudad de La Plata y desemboca en el río. Y acá, bueno, metiéndose un curso de agua en un ambiente seco, como es el ambiente del bosque de Talas que les comentaba hoy. Bueno, el ceibo en este momento ya empiezan a florecer, nuestra flor nacional, un árbol que está muy relacionado justamente con estos ambientes. El ambiente de pajonal ceibal es uno de los ambientes más típicos y más característicos de la costa del Río de la Plata. Y bueno, quería por ahí ponerles una presencia, por supuesto que hay cientos de fotos, pero no me quiero alargar nada más. Bueno, esta es la última. Pensaba que había alguna otra imagen más. Bueno, esto quería hacerles esta presentación y por supuesto quedo a disposición de las consultas o las dudas que ustedes deseen. ¿Mm? Aquí terminamos. Si quieren, volvemos a... ¿Puedes poner la No sé primera? cómo volvemos para aterrar. Mira, ¿puedes poner la primera foto? Un momentito. La primera que pusiste. La de la imagen satelital del río. Sí, Ahí va. Esta, no, la anterior. Esa. Mira, no, esta. no, 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 la siguiente. A ver. No, la anterior. La anterior. La anterior, La esta. primera, la La primera. imagen satelital, Ahí va. Esa. esa, que Sí. nos indicaste dónde está Ciudad de la Plata, dónde está la ciudad de Buenos Aires. Siguiendo el curso del río La Plata, arriba se ve una manchita de como a la izquierda, Ujú. a la izquierda hacia arriba, Ahí. más a la izquierda, Más a la izquierda. y más aún, Más. más. De la foto, ¿no? Esa mancha Por que acá. parece una masa urbana, ¿eso qué es? Eso puede ser Rosario. O Rosario, ¿no? sea, estamos en La- Sí, perdón, José Luis, sí. no, sí, es la ciudad de Rosario, sí. Sí. Estamos, digamos, en un eje Rosario-La Plata, si se quiere. Ya podríamos hablar de que toda la costa, parte de la costa, obviamente el río de la Plata y del río Paraná, está como en una continuación. Es más, nosotros cuando nos tocó aquí la pandemia, ya la ciudad del Gran La Plata forma parte del AMPA, que es el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. O sea que ya formamos parte de este gigante de acá. Entonces Magdalena está en medio de estas dos ciudades, digamos, ¿no? Magdalena no, está un poquito más al sur. Acá está La Plata y Berisso y Magdalena estaría por aquí, Ajá. más al sur. Ujú. Estamos nosotros de Berisso, estamos unos 45 kilómetros de la ciudad de Magdalena, muy poquito. Ujú. Ahí están, ahí pueden verla, Sí, sí, sí. Sí, ven las imágenes. Bueno, sí. ahí, bueno, empezamos con esta imagen. Bueno, yo hace muchos años, 37 años que trabajo en la municipalidad en Berisso. Empezamos con un museo que tiene una colección ornitológica muy importante de la región. Y bueno, desde allí se hicieron montones de cosas. Más que nada, yo siempre decía que el museo era como una excusa para salir a los ambientes naturales. Eso siempre fue lo que más me gustó. Si bien era importante conocer la colección de aves del museo, me parecía mucho más importante que
los alumnos de las escuelas y todo conozcan el entorno, ¿no? El ambiente donde estamos. Aquí les muestro, bueno, esta fotografía satelital que muestra un poco toda la confluencia, la salida del río de la Plata, formando toda la cuenca del Plata, que es la segunda cuenca más importante que tenemos acá en América del Sur, con un gran aporte del río Paraná y Uruguay. Y esta parte, esta gran mancha blanca aquí es lo que es la ciudad de Buenos Aires, y la segunda mancha hacia el sur es la ciudad de La Plata con Berisso y Ensenada. Después, bueno, el río de la Plata se une con el mar, el color león o el color marrón o que tienes por el enorme aporte de sedimentos que llegan desde el Paraná, y uno a veces se empieza a pensar que esos sedimentos vienen bajando desde el sur de Bolivia, sur de Brasil y toda la, la Mesopotamia. Vamos a ver, esto es para ponerlo. Bueno, esto es un poco las imágenes de lo que contaba José Luis. Este fue el derrame que hubo en la costa de Magdalena. Yo estoy en Berisso, a 45 kilómetros de la ciudad de Magdalena, hacia el sur, muy cerquita de La Plata y de Ensenada. Bueno, y eso fue en el año 1999, en enero, bueno, con un enorme impacto, como decía José Luis, este derrame ocasionado por un barco de la empresa Shell, y que hasta el día de hoy no tiene, no tiene una pena justa por todo lo que ha sucedido. Eh, lo que hubo en ese momento fue una enorme desorganización de los organismos oficiales, justamente. Uno veía, llegaba en esos primeros momentos y era todo un cruce de prefectura, autoridades provinciales, autoridades ambientales, el municipio de Magdalena y la empresa Shell, que se instaló rápidamente en el lugar como para mostrar una imagen de que todo estaba más o menos bien, ¿no? Eh, Después, bueno, este es el balneario de Magdalena, toda la parte, lo que ven, toda esa franja negra, es toda la zona que fue impactada, justamente la zona del balneario. Se pusieron estas mallas de contención como para contener un poco la, la mancha, pero bueno, se fueron generando, fueron pasando los días, esa desorganización siguió, y lo que sí rápidamente, con el aporte de mucha gente, de una ONG que en ese momento tuvo una presencia muy importante, que fue a la plástica en la región, se empezó a caer toda esta historia de Shell, y el municipio de Magdalena se despegó, digamos, de las acciones de la empresa. Por supuesto que el impacto fue muy grande y no hubo muchas medidas acertadas en ese momento. Y bueno, ya el río, justamente el río de la Plata, lo que yo le mostraba la foto anterior, bueno, es un sistema enorme, es un sistema que convive con la parte más poblada de la Argentina, que es justamente la ciudad de Buenos Aires, y nosotros todo el complejo eh, del Gran La Plata al sur. Y bueno, y eso trae consecuencias permanentemente. Eso fue en el año 1999, pero tengo esa sensación, o tenemos un poco la sensación, de que si esto vuelve a ocurrir, ojalá se haya aprendido de esta situación, ¿no? Que a mí me genera como un gran signo de interrogante si no va a volver a suceder lo mismo, este cruce de instituciones municipales, provinciales, nacionales, prefectura y todo lo que pasó allí. Después, bueno, esta es otra imagen. Esto, lo que ven aquí, es toda la ciudad de La Plata.
Este sector pertenece a Berisso y del otro lado la ciudad de Ensenada. Acá tenemos la costa del río, por eso somos ribereños como Magdalena, compartimos toda la costa. Y estas son las imágenes de unos días después del 2 de abril del 2013, cuando sufrió una enorme inundación la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires en esos días. Algo parecido como hoy, se instaló una nube directamente sobre la ciudad de La Plata ese día y los valores llegaron a 400 milímetros, que fue un montón porque ya venía durante la mañana lloviendo y por la tarde se descargó toda esa cantidad de lluvia, lo que hizo colapsar a la ciudad. Hay registros oficiales de casi 70 muertos, hay gente que dice que ese número no es del todo cierto, pero lo que les muestro en esta imagen, esta zona es justamente lo que se llama, digamos, la ciudad de La Plata está por encima unos pocos metros, fue construida lo que se llamó sobre las lomas de la Ensenada y por pendiente bajó toda esta agua. Y este enorme lago que se ve acá es justamente toda la zona del bañado de Maldonado, que son enormes, una enorme depresión que tiene el partido de Berisso llena de humedales. Y justamente esos humedales hicieron esta retención de agua, este cauce que se ve acá muy ensanchado es el arroyo del Pescado, que es un arroyo natural muy importante de la región, y en días sucesivos, por pendiente, una muy suave pendiente que tenemos hacia el río, fue saliendo esta agua hacia el río de La Plata. Por eso siempre pongo esta imagen yo, porque digo, debería estar en la cabeza, en los despachos de muchos funcionarios para entender la función que cumplen estos ambientes, ¿no? No simplemente actuar a último momento como bomberos tratando de apagar un montón de focos de incendio que no van a solucionar nada. Después, bueno, otra de las actividades que hacemos es el contacto de los niños, de las escuelas, con los ambientes naturales que tenemos en los alrededores de la ciudad. Berisso, Magdalena, compartimos ambientes de talares. El talar es un bosque, aquí se lo conoce como bosque xeromórfico, es un bosque seco, espinoso, que contrasta hacia el río con un monte ribereño muy, muy exuberante, muy verde, con mezclas de retazos de una selva marginal y todo eso funcionando en conjunto en estos lugares. Entonces, generalmente nosotros, lo que yo suelo hacer es muchas actividades con las escuelas y de llevarlos justamente a esos ambientes a conocer. Y insisto que no hay mejor manera, por lo menos que los chicos tengan una oportunidad de conocer ese entorno. Los chicos llegan a la playa, se enfrentan con el río de la Plata, encima el río más ancho del mundo, que no tiene costa, entonces dicen, bueno, esto es un mar, no es un mar, es un río, y bueno, y se generan un montón de preguntas y disparadores que son muy interesantes para los chicos. Bueno, este es un perfil justamente de la localidad en Berisso que se llama Los Talas, justamente porque da la toponimia con este bosque xeromórfico que le comentaba, que son estos árboles que tienen por acá, talas, coronillos, todos árboles con espinas. En este momento en las zonas bajas, en este momento aquí en la región está floreciendo esta hermosa margarita de bañado, que es una planta palustre. Tiene unos 2 metros de altura y realmente todo curso de agua que recorran aquí por estos días está con esta planta. Y allá en el fondo se ve el perfil de la ciudad de La Plata, justamente elevado unos pocos metros, la catedral y el contraste, ¿no? Desde los ambientes naturales y la gran urbe allí en el fondo. Otra imagen de la costa del río, de La Plata.
acá desde Isla Paulino, en Berisso, pero bueno, todo un río de la Plata que hace muchos años estuvo muy contaminado justamente por derrames de petróleo. El puerto de La Plata aquí en la región era operado por la empresa YPF, y entonces era muy común cuando uno era chico, no sé, irse a la playa y volverse con una mancha de petróleo en la planta de los pies. Y hoy esa contaminación mutó, si se quiere, a una gran contaminación orgánica. ¿eh? Es decir, acá cerquita en Berisso rompe la playa directamente un caño cloacal muy importante y eso genera una enorme contaminación orgánica, pero bueno, igual toda la Costa de Río sigue siendo un espacio recreativo, viene muchísima gente de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires a hacer actividades náuticas, de esparcimiento, y hay todo un movimiento que tiene que ver con la pesca deportiva. Se ha generado un segmento muy importante que tiene que ver con la pesca y bueno, lo que ofrece el Río de la Plata es una variada a lo largo de todo el año, lo que hace que aparezcan diferentes especies y entonces eso atrae muchísima gente en este segmento. Una jornada al final con un grupo de gente en el bosque de Talas, en el Talar, aquí en la región. El Talar, que digamos este bosque xeromórfico es el bosque más representativo de la costa de la provincia de Buenos Aires, que arranca desde el sur de Santa Fe y termina cerca de Mar del Plata. Por eso es un ambiente que también compartimos Ensenada, La Plata, Berisso, Magdalena, Punta Indio y más al sur también. Generalmente, bueno, se hacen caminatas de interpretación, de mostrar la importancia y bueno, y una bajada del sol también ayuda mucho a repensar un poco y a pensar un poquito más la conservación de estos espacios. Tenemos en la región lagunas sin cantera. José Luis me decía que ustedes también tienen muchos espacios acuáticos allí. Acá generalmente lo solemos llamar canteras porque hace un siglo se hace en toda esta región lo que es la extracción de conchilla, que justamente es el registro fósil de un antiguo mar que había entre 6.000 y 8.000 años en la región, que se retiró y dejó ese registro fósil. Entonces, hace casi un siglo mucha actividad tenía que ver con la extracción, hoy se sigue haciendo también, con la extracción de conchilla. Entonces, en algún momento hubo una legislación que no permitió más ese tipo de extracción y quedaron estas grandes ollas que se llenaron de agua y muchas de ellas están conectadas con el Río de la Plata a través de canales o también a través de las napas. Entonces eso aporta un gran número de aves acuáticas. Nosotros acá en la región llegamos a 320 especies de aves, justamente por este mosaico de ambientes que les cuento. Vamos a ver. Bueno, y esta es otra imagen importante. Esto es lo que tiene aquí a la derecha de la imagen, es la ciudad de Berisso. Del otro lado está la ciudad de Ensenada y este es el puerto La Plata, ¿no? Cuando se funda la ciudad de La Plata, 2 años después se inaugura el puerto y lo que tienen acá al fondo entre nubes es el río de La Plata. Y acá todo este sector del centro, como una continuación del puerto, es la refinería de YPF, la refinería La Plata, que es una de las más importantes de la región. Convivimos con todo esto, con la naturaleza allí, muy cercana, y con todo este mosaico urbano de empresas, de problemas de contaminación, por supuesto, por todo este polo petroquímico. El impacto acá, ven unas grúas naranjas, el Puerto de La Plata hace 10 años inauguró una terminal de contenedores, que eso, bueno, sigue
pasaron 10 años y sigue como latiendo, digamos, iba a ser un proyecto impresionante. Por supuesto quedó ahí retenido, sin un enorme desarrollo, porque bueno, estamos a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde toda la carga de buques de la región sigue yendo para ahí, entonces no tiene mucho sentido que estos buques ingresen 50 kilómetros antes a la región. Es un tema de logística empresarial, si se quiere, ¿no? Pero bueno, esta imagen me gusta mucho como para mostrar el lugar donde estamos inmersos. Esta es otra imagen de acá, de aquí de la región, es el arroyo El Pescado, que les comentaba, rodeado, que viene desde el río de la Plata, es un arroyo que tiene unos 35 kilómetros de extensión, nace en la parte alta de la ciudad de La Plata y desemboca en el río. Y acá, bueno, metiéndose un curso de agua en un ambiente seco, como es el ambiente del bosque de Talas que les comentaba hoy. Bueno, el ceibo en este momento ya empiezan a florecer, nuestra flor nacional, un árbol que está muy relacionado justamente con estos ambientes. El ambiente de pajonal ceibal es uno de los ambientes más típicos y más característicos de la costa del Río de la Plata. Y bueno, quería por ahí ponerles una presencia, por supuesto que hay cientos de fotos, pero no me quiero alargar nada más. Bueno, esta es la última. Pensaba que había alguna otra imagen más. Bueno, esto quería hacerles esta presentación y por supuesto quedo a disposición de las consultas o las dudas que ustedes deseen. ¿Mm? Aquí terminamos. Si quieren, volvemos a... ¿Puedes poner la No sé primera? cómo volvemos para aterrar. Mira, ¿puedes poner la primera foto? Un momentito. La primera que pusiste. La de la imagen satelital del río. Sí, Ahí va. Esta, no, la anterior. Esa. Mira, no, esta. no, 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 la siguiente. A ver. No, La anterior. la anterior. La anterior, La esta. primera. La La primera. imagen satelital, Ahí va. Esa. esa, que Sí. nos indicaste dónde está Ciudad de la Plata, dónde está la ciudad de Buenos Aires. Siguiendo el curso del río La Plata, arriba se ve una manchita de como a la izquierda, Ujú. a la izquierda hacia arriba, Ahí. más a la izquierda, Más a la izquierda. y más aún, Más. Ponemos más. la foto, ¿no? Esa mancha Por que acá. parece una masa urbana, ¿eso qué es? Eso puede ser Rosario. O Rosario, ¿no? sea, estamos en La- en- sí, perdón, José Luis, sí. no, sí, es la ciudad de Rosario, sí. Sí. Estamos, digamos, en un eje Rosario-La Plata, si se Sí. quiere, ya podríamos hablar de que toda la costa, parte de la costa, obviamente el río de la Plata y del río Paraná, está como en una continuación. Es más, nosotros cuando nos tocó aquí la pandemia, ya la ciudad del Gran La Plata forma parte del AMPA, que es Sí, sí. el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. O sea que ya formamos parte de este gigante de acá. Entonces Magdalena está en medio de estas dos ciudades, digamos, ¿no? Magdalena no, está un poquito más al sur. Acá está La Plata y Berisso y Magdalena estaría por aquí, Ajá. más al sur. Ujú. Estamos nosotros de Berisso, estamos unos 45 kilómetros de la ciudad de Magdalena, muy poquito. Ujú. Hola a todos. Hola. Vamos a ver, la intervención un poco la estructuré en los tres apartados que comentamos, ¿no? La reserva de la biosfera, en la que está integrada el Ayuntamiento de Sada. Luego, un poco
hablando de las Brañas, el humedal que tenemos, digamos, en el patio trasero de Sada. Y después, en último término, pues hablaba un poco de la problemática de los vertidos, las mareas negras, ¿no? Los vertidos de petróleo y demás, que aquí desgraciadamente no se limita a uno, sino que ya llevamos un largo rosario de mareas negras, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner así la presentación para compartir. Bueno, esta primera imagen pues es el entorno de la ría donde está ubicada Sada, que se conoce como Golfo Ártabro. Es en la parte, digamos, más próxima al mar, al mar exterior, digamos, porque aquí estamos hablando de una ría. La ría es como un fiordo, ¿no? Digamos, seguro que os suena más el término de fiordo que el de ría. Pero bueno, la ría es como una gran entrada de mar. En realidad son valles fluviales que se han hundido, ¿no? Y entonces, pues esto es prácticamente la entrada de la ría de Ares Betanzos. Detrás de esta, bueno, esa punta que se ve al fondo estaría la población de Ares. Aquí ya estamos en la zona de Oleiro Sada, y como veis muchas bateas de mejillón, de cría de mejillón o bien de piscícolas, ¿no? Estas redondas que hay por aquí, que es una de las riquezas de la ría, vamos. En Sada formamos parte del territorio del Ayuntamiento de Sada, forma parte de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo. Mariñas Coruñesas se refiere a toda la zona de mar que va desde la ciudad de Coruña y después hacia el norte, toda esta zona del Golfo Ártabro. Bueno, la reserva está gestionada por la Asociación de Desenvolvimiento Rural Mariñas Betanzos. Ahí ya veis, la superficie son casi 12.000 hectáreas terrestres, casi 3.000 de superficie marina y 17 ayuntamientos que están englobados dentro de la reserva. Pues básicamente el objetivo es el desarrollo del territorio, las empresas y sus productos, y a través del desenvolvimiento de actividades, agricultura, actividades tradicionales, iniciativas turísticas y, bueno, nuevas empresas, nuevas oportunidades que van surgiendo, ¿no? Lo del tema de la conservación de los recursos naturales en realidad no es un objetivo de las reservas de la biosfera, y eso lo notamos mucho las entidades ambientales que formamos parte de los organismos de gestión, porque tenemos que pelear bastante con los diversos ayuntamientos para conseguir, bueno, que haya una visión más ambientalista en las iniciativas que se llevan a cabo. Porque cuando aquí, no sé si ahí pasará lo mismo, aquí cuando se habla de una inversión en temas ambientales, normalmente se limita a la creación de un itinerario que sí, está en la naturaleza, un itinerario, pero que es más bien un recorrido concebido desde el punto de vista turístico, no desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y entonces, para nosotros el problema en este entorno es que no tenemos grandes espacios como tenéis ahí, ¿no? Sino que esto es un territorio pequeño, muy poblado, con la población muy fragmentada, muy
muy, bueno, me sale la palabra en gallego, que es espallada, pero muy diseminada por todo el territorio, ¿no? Con lo cual hay poquísimos espacios donde la naturaleza sobrevive sin interferencias, ¿no? Es muy diferente de lo que tenéis por ahí. Os puedo contar la anécdota de unos parientes argentinos que nos vinieron a visitar hace unos años, viven en la ciudad de Buenos Aires, y cuando por aquí los paseaban mis padres decían, ¿y aquí dónde está el campo? ¿No? Porque claro, veían casas por todos lados. Pues claro, el campo está ahí metido entre todas esas casas, ¿no? Bueno, esto es para que os deis una idea de dónde estamos. Esto es el mapa de Galicia, la parte rosa delimitada de rojo es la reserva de la biosfera en la que estamos insertos, Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo. Veis que hay otra, Terras do Miño es otra reserva de la biosfera con la que colindamos, que ya está hacia el interior, en la provincia de Lugo. Y bueno, veis que hay 2 o 3 reservas más, que sería vamos a ver, esta de aquí es toda la montaña. A medida que vamos hacia el interior de Galicia, la montaña va siendo más alta, ¿no? Digamos. Todo Terras do Miño es una gran meseta por donde discurre el río Miño, que es el más importante de Galicia y que va a desembocar aquí en el límite con Portugal, ¿vale? Desemboca todo por aquí, así. Y bueno, más al interior, ya en plena montaña, tenemos Río Eo, Oscos y Terras de Burón y Ancares lucenses. Esto es lo más alto, bueno, perdón, son las sierras del interior de Galicia, lo más alto estaría aquí en el sur, pero que no, digamos que no, a día de hoy no tiene una protección. Y luego está en el sur de Galicia, ya lindando con Portugal, Allariz y Llerés, que es la parte portuguesa, Xurés, que es la parte galega, ¿no? Está en morado o azul así más violáceo, ya es en Portugal. Es toda el Llerés, ¿no? La sierra de Llerés. Esto ya es en concreto nuestra reserva. Aquí vemos la ciudad de Coruña, que está fuera de la reserva de la biosfera. Sada, estamos aquí metidos, en este punto, en el interior de la ría. Esto, vamos a ver, el Golfo Ártabro sería toda esta zona de aquí, que parece que tiene como 2 entrantes, ¿no? Bien, aquí queda Ares y Pontedeume, sería una rama, y la rama más amplia sería Sada y Betanzos, que queda aquí en el interior. En su tiempo era navegable, Betanzos era puerto de mar en su momento. Hoy en día solo se puede acceder en marea baja a través del río, ¿no? Y a través de las marismas de Betanzos. La reserva de la biosfera tiene 5 o 6 espacios naturales que serían núcleo de la reserva, ¿no? Este sería uno de ellos. El monumento natural Costa de Serantes es la parte, voy a volver aquí, sería esta parte de aquí, exterior. Lo veis, ¿no? Donde indico. Sí. Esta es la parte más exterior de la reserva. Lo que daría ya, estaría fuera de la ría. La ría sería esto de aquí, que es lo que conocemos como Golfo Ártabro, y la Costa de Serantes es toda esa zona verde que vemos por aquí. La siguiente que vamos a ver sería la marisma de Betanzos, luego tenemos aquí el embalse de Cecebre, Abegondo Cecebre, y luego hay estas zonas interiores que serían ya lo que conocemos por Brañas, pero luego ya lo hablamos. Bien, esto es la costa de
de esos Serantes. Al fondo veis la ciudad de Coruña, y esto es el inicio el límite de la costa, aquí en el Faro de Mera, que es este mismo que vemos aquí. Ese del fondo es la Torre de Hércules, que es el símbolo de la ciudad de Coruña, ¿no? El faro romano más antiguo, bueno, único en servicio en el mundo, y bueno, ahí está, ¿no? Esta es la marisma de Betanzos, y esto ya es el río Mero, Mandeo, el Mero queda más para allá. El río Mandeo, que es este mismo que vemos desembocando y que forma la marisma. Vale. Estas embarcaciones se utilizan para una fiesta tradicional que hay río arriba. Os Caneiros se llama, ¿no? Esto de aquí es el embalse de Abegondo Cebre, que como veis tiene también dos ramales, el del río Mero que mencionaba ahora por error, y el río Barcés. Y bueno, la importancia que tiene este embalse, en realidad fue construido para procurar el agua para la ciudad, bueno, en principio para la ciudad de Coruña, pero abastece a todo el entorno, creo que son 200.000 habitantes por ahí más o menos, ¿no? De todo el entorno de Coruña. Y bueno, aunque es de origen antrópico, pues con el paso del tiempo se ha convertido en un espacio muy interesante. Bueno, es un LIC, lugar de interés comunitario, que es una figura de protección de la Unión Europea, y también es CEPA, que es también una zona especial protección de aves. Son dos figuras de protección comunitarios de la Unión Europea. Y esto de aquí ya queda más hacia el interior. Aquí decimos la montaña por diferenciar de Amariña, que es la parte bueno, más próxima al mar, pero bueno, en todo caso es una zona de montaña muy suave, ¿no? Esta es la laguna del Sobrado de Dos Monxes. Esto es Sobrado dos Monxes, que es una localidad interesante por este gran monasterio que fue recuperado a partir de los años 70, 80, por ahí, ¿no? Y que en la Edad Media en Galicia pues fue uno de los grandes monasterios del país, ¿no? Que realmente sus posesiones llegaban hacia donde estamos nosotros en la costa, un territorio muy amplio de influencia. Y este de aquí pues es el río Mandeo, pues que es un poco el que vertebra toda la zona de la reserva, ¿no? Hacia el interior hay unas zonas importantes que aquí conocemos como brañas, pero que, bueno, es un término que en realidad es una especie de cajón desastre, ¿no? Porque también conocemos como brañas al humedal de Sada, pero tiene muy poco que ver con las brañas que están un río arriba del Mandeo, porque en realidad las brañas estas del río Mandeo son turberas. En realidad son, bueno, hay otra palabra en galego, se llaman tremedeiras. Son zonas donde, bueno, hay un registro carbonífero fósil grande, ¿no? Y tiene gran importancia porque son también reservorios de agua, filtradores, o sea, depuradores de todo el agua que luego va hacia el río Mandeo o otros ríos de la cuenca, ¿no? Bien, bueno, pues esto sería la parte referente a Mariña, a la reserva de la biosfera. Las brañas de Sada, pues son
un humedal que a día de hoy, bueno, está protegido el humedal, pero aún está en proceso de declaración como ENIL. ENIL es la figura más elemental, digamos, de protección, que lo que quiere decir es espacio natural de interés local. Es el ayuntamiento el que lo promueve y, bueno, aún estamos aquí intentando que se haga esta protección, pero, bueno, hay problemas que hay que ajustar, al parecer, el plan general de urbanismo para que tenga la suficiente dotación de zonas verdes, sin contar con las brañas, que ya de por sí estaría protegido, ¿no? Ahora, el problema que tenemos, el escollo que tenemos es ese. Bueno, como veis, tiene casi 30 hectáreas. Su origen, bueno, aquí vemos lo que sería su formación. Donde pone aquí Bahía sería la actual ría, en su momento era mucho más amplia. El mar llegaba hasta aquí, formaba una pequeña ensenada donde hoy está Sada. Sada estaría donde estoy señalizando con la flecha. Bien. Con el tiempo se fue conformando una marisma, cada vez más colmatada. Después se formó lo que, digamos, lo que conocemos como Brañas, que sería una zona donde lleno de juncos, prados inundables, que se utilizaba para el pastoreo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, aún se vería definido por los ríos que hoy prácticamente están ocultos por la Braña, ¿no? Y esto es en la actualidad. Aquí veis la población de Sada, ¿no? Es todo este núcleo. Las Brañas es este núcleo de aquí, donde se ven estas zonas verdes, tal. Y, bueno, ya como se desarrolló después el puerto deportivo, primero el puerto pesquero y comercial, y luego el puerto deportivo. Claro, al construirse este gran espigón, eso tuvo grandes problemas, grandes consecuencias a nivel ambiental, porque aquí las corrientes corrían, las corrientes venían pegadas a la costa y, digamos, todo traían arena, por un lado, del exterior de la ría, y el limo que traía, bueno, del río, ¿no? Las corrientes lo empujaban hacia el interior de la ría. Hoy, ¿qué pasa? Que todas esas corrientes, a causa del espigón, se desplazan hacia el otro lado de la ría, con lo cual esto es una zona muerta, digamos, en las que no hay, el influjo de la corriente viene más directa, no barre el limo del río y, digamos, que queda más colmatado aquí. Y entonces tenemos el problema de que esta, digamos, es la playa que todo el mundo reclama, bueno, una buena parte de la población reclama, como que se pueda bañar sin mancharse los pies en el barro, y eso es algo bastante difícil de solucionar si no eliminamos esto de aquí, ¿no? Cosa que no va a suceder. Entonces, claro, en su momento se trajeron aportes de arena, pero ¿qué pasa? En toda esta zona, en toda esta área de aquí, crece una planta que es, seguramente os suena más la Poseidonia, que es propia del Mediterráneo. Aquí en el Atlántico tenemos la zostera, zostera marina y zostera nolti. En galego le llamamos xebra. Bueno, ¿qué pasa con esta planta? Es el equivalente mediterráneo de la a la Poseidonia, y es una planta
que cubre todo el fondo marino y, bueno, donde las condiciones se dan bien, ¿no? Y es como un gran vivero natural. Es una zona donde una zona de puesta para muchos moluscos, especies de peces, ¿no? Y por otro lado, tiene la ventaja de que filtra y limpia el agua y también va compactando la parte limosa, con lo cual también va con el tiempo, favorece, digamos, a toda la zona de la playa, porque va compactando el limo, filtra el agua, limpia y tal, ¿no? Porque bueno, también como comentabais ahí, que en el río teníais problemas de contaminación, aquí también los hay. Quizás no sea, hay depuradoras, si es cierto, aquí hay la depuradora de Sada está colocada aquí, en esta parte del exterior del espigón del puerto. Río arriba hay también depuradoras en polígonos industriales que teóricamente depuran lo que viene del... Por aquí viene el río Mayor, que desemboca, se une al río que viene por aquí, que sería Río da Fraga, también tiene otro nombre, ¿no? Y un pequeño riachuelo que se llama Río Bao, que confluyen y luego todos juntos desembocan, ¿no? El río Mayor en realidad no pasa por las Brañas, aunque todo esto de aquí eran Brañas, ¿eh? En origen todo esto era Brañas, pero se fue urbanizando. Y bueno, pues como digo, el limo, poca posibilidad hay de eliminarlo. La zostera es una planta protegida. Cuando digo una planta es porque no es un alga, ¿eh? Es una planta fanerógrafa que tiene flor, bueno, una inflorescencia y todo esto. Y entonces es una especie protegida a nivel comunitario. Cuando digo comunitario me refiero a la Unión Europea, y con lo cual no se puede ni hacer aterramientos de arena ni se puede eliminar, ¿vale? De todas maneras, desde el punto de vista ambiental, es una gran ventaja para la ría, porque, como decía antes, es un vivero, un refugio para los alevines de las especies marinas y zona de puesta, y luego también es una zona de alimentación muy importante para las aves, que de hecho la playa de Sada se ha convertido en un punto de observación de aves de unos años acá, o sea, desde que se desarrolló toda esta zona de zostera, pues ha pasado a ser una zona muy importante de invernantes, de aves invernantes, sobre todo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues el núcleo de Sada, para que os hagáis una idea. Todo esto eran dunas y marisma. Sada, toda esta zona, ha crecido sobre las dunas y robando el espacio a las marismas. Esto de aquí es el último aterramiento que se ha realizado, pero el anterior ha sido todo esto de aquí, este polígono urbano que se conoce como As Brañas, y después toda esta zona de aquí son también aterramientos. Este campo de fútbol era Brañas, esto es el pabellón deportivo, la piscina, esto creo que es la guardería y demás, sí, o tal. Sí. Esto de aquí es el instituto, no, es también una urbanización, y esto de aquí es el instituto. Bien, pues todo esto eran Brañas. O sea, Sada creció a costa de enterrar, hacer aterramientos para crecer a costa de las Brañas. Todo este proceso se logró parar en el año 2004, que fue cuando se hizo este último aterramiento. Y el origen de estos pozos, pues son, bueno, lo cuento un poco por aquí, es esto, las tejeras.
Son pozos que aquí llamamos barreiras, porque de ahí se extraía el barro para hacer tejas y ladrillo. En el espacio llegaron a funcionar alrededor de 10, simultáneamente, unas 10 tejeras de este tipo, ¿no? Y cuando se abandonan las tejeras en los años 70 del siglo pasado, prácticamente duraron desde principios de los años 20 del siglo pasado a los años 70. Unos 50 o 60 años como mucho. Con el abandono, ¿qué pasó? Pues esto se convirtió incluso en vertedero municipal y en zona de crecimiento urbanístico, ¿no? Aquí veis otra perspectiva desde el interior de las Brañas, perdón, desde el interior de Sala. Aquí vemos la playa en la esquina izquierda, ves la desembocadura del río y la playa, ¿no? Que también cambió, porque ahí también se ganó al mar un paseo marítimo, ¿no? Esto es el último aterramiento que se hizo. Toda esta zona de aquí era bosque. Esto de aquí es el río que va encajonado, que hay un proyecto de recuperación, de renaturalización, un poco siguiendo las pautas que, bueno, la verdad que se está volviendo un poco atrás con el tema de la guerra de Ucrania, pero la pauta que se estaba siguiendo en la Unión Europea últimamente era renaturalización de espacios, ¿no? Que antes habían sido, pues como las Brañas, se habían urbanizado o se habían literalmente enterrado, ¿no? Para cultivos o para lo que fuera. Ahora, últimamente, con la guerra de Ucrania y todo este movimiento belicista que está habiendo de nuevo con el tema de armamentismo y demás, pues están dando marcha atrás a muchas políticas ambientales que estaban en marcha. A ver en qué acaba la cuestión. Y bueno, todo esto que veis aquí son los pozos, las barreiras, que, claro, ahora vemos bosque, pero en su momento, imaginaros todo eso sin, o sea, un gran campo, ¿no? Ahí, por esto, esta zona de aquí, por ejemplo, era una zona, como un pasillo, donde se pasaba de un pozo a otro con carros llevados por mulas para llevar el barro de un lado a otro, ¿no? Esto de aquí también, esto de aquí era otro. Quiero decir que aquí hay otro pozo y aquí en esta esquina otro más, ¿no? Aquí veis otro metido ahí en medio. Bueno, todo eso eran explotaciones de tejas. El bosque, ya os digo, no existía. Todo esto surge a partir de los años 70, que se abandonan las explotaciones, entonces los pozos se llenan de agua permanentemente, porque antes lo que se hacía era, en invierno estaban llenos de agua, en verano se achicaban para explotar el barro. La última telleira o tejera que subsiste es esta construcción que vemos aquí, en este lado. Que, bueno, un poco lo que proponemos o propusimos desde la Sociedad Galega de Historia Natural es que esto se mantuviera para que sirviera de museo y centro de interpretación de todo este espacio, ¿no? Aquí vemos otra perspectiva desde el lado contrario. Aquí seguimos viendo todo el enterramiento último que se hizo, que lo pactado últimamente es que se recuperaría como zona húmeda y que sería lo lógico, porque bueno, aquí se ha construido un tanque de tormentas para evitar las inundaciones
que recurrentemente inundan toda esta zona del casco urbano de Sada. Claro, en vez de hacer un tanque de tormentas, lo que se tenía que haber hecho es ampliar ya toda esta zona, que sería mucho más espacioso y acogería mucho más volumen de agua, pues cuando hay peligro de inundación, ¿no? Eso sería lo lógico. Pero bueno, se hizo el tanque de tormentas. Bueno, esto es un poco lo que decía. A partir de 2004, por la movilización ciudadana y parte de la oposición política, y aquí, este año es cuando surge nuestro colectivo. Bueno, la Sociedad Galega de Historia Natural en realidad es una entidad que funciona desde el año 1973, ¿no? Pero el colectivo que tenemos en Sada surge en este año, ¿no? Y nos unimos a la Sociedad Galega de Historia Natural como una delegación más. Esta es una de los antiguos pozos. Y bueno, como digo ahí, pues Las Brañas, la función que cumple es el de reservorio de agua, refugio de fauna, refugio y zona de alimentación, ¿no? Y luego como un productor de servicios ecosistémicos, ¿no? Hace de depuradora natural de toda esta pequeña cuenca que desemboca en Sada. Hace la función de tanque de tormentas que hablaba antes, evitando o minimizando el efecto de inundaciones, y luego acoge un importante contingente de aves invernantes, especialmente esta que vemos aquí, la cerceta común, que, bueno, en invierno siempre hacemos un censo de aves invernantes todo a lo largo de la costa de Galicia. A nuestra delegación de la sociedad nos toca, entre otras zonas, toda esta zona de la ría de Sada y, evidentemente, Las Brañas. Y siempre contamos en el entorno de 300 ejemplares que se refugian en Las Brañas de Sada. Curiosamente, en la playa no se suelen ver, están metidos ahí en Las Brañas. Y luego, pues bueno, hay nutria, hay diversidad de libélulas, anfibios y luego otras cantidad de aves marinas, acuáticas, como la gallina de río, bueno, también hay aves, sobre todo el ana de real, que es el más abundante y que está durante todo el año aquí, ¿no? Y bueno, esto sería la parte correspondiente a Las Brañas. Y sobre las mareas negras, pues, como decía, tenemos un largo historial. Aquí vemos parte de la costa exterior norte, ¿no? Esto es el Cabo San Adrián y las Islas Sisargas, que era una importante colonia de aves marinas, visto desde la zona, bueno, eso es la costa de Malpica, y esto está visto desde otro importante humedal que hay en esa parte, que es la laguna, bueno, ya no me sale, de Baldayo, el humedal de Baldayo. Bueno, aquí vemos en el recuadro dónde está situada Galicia. Todas estas líneas verdes son zonas corredores de navegación. Es lo que se conoce por el corredor atlántico, ¿no? Todo esto de aquí es la zona más importante de Europa sí, bueno, es Alemania, Holanda, Francia y luego también Gran Bretaña, ¿no? Pues todo esto converge desde el mar Báltico
Mar del Norte, toda la navegación que va hacia el Canal de Suez pasa por frente de Galicia, cruza por Cádiz y Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, se interna en el mar Mediterráneo y aquí pues llega al Canal de Suez, aquí en este extremo, ¿no? Y los que van hacia África o América, pues aquí está Canarias, las Islas Canarias, bajan bordeando África o bien cruzan hacia el continente americano, ¿no? Nosotros aquí estamos enfrente de Nueva York, estamos en la misma latitud de Nueva York, con un clima muy diferente porque nos viene la corriente del Golfo con aguas calientes de todo el Caribe y que nos hace de calefacción central para todo el norte de Europa. Y gracias a eso tenemos un clima muchísimo más suave que el que tienen en Nueva York en invierno, ¿no? Bien. Bueno, pues esta es una zona, como digo, de un tráfico muy intenso, tanto pesquero como de mercancías o petroleros, ¿no? Y eso conllevó que sufriéramos desde muy temprano los problemas de la... Bueno, hay, digamos, un historial muy amplio de naufragios todo a lo largo de la costa de Galicia, ya desde tiempo inmemorial. Pero en cuanto a petroleros, el primero que se registra es en 1917, en plena Guerra Mundial. Un petrolero que hundieron la aviación alemana, creo que fue. Estos de aquí serían los 5 más importantes que se han desarrollado que hemos sufrido en Galicia. El primero, el del Polycommander en la ría de Vigo. El siguiente, que fue de los más, si no el más importante con el Prestige, sería el segundo, el Urquiola, que afectó a toda la zona de Coruña, Ferrol, hasta Estaca de Bares prácticamente, que es el límite del mar Cantábrico, ¿no? Donde al mar pasamos a llamarle Océano Atlántico a llamarle mar Cantábrico. El siguiente sería el Andos Patria, que afectó a toda la zona de Malpica y Sisargas. El mar Egeo, que también fue importante, que afectó sobre todo a nuestra zona, la Coruña, Ría de Ares, Betanzos y la Ría de Ferrol, todo el Golfo Ártaro. Y el Prestige, que fue el último, pues afectó a toda la costa ya diré por qué, bueno, por una mala gestión del evento, ¿no? Que en vez de acercarlo a la costa, se decidió alejarlo. Y cuando se alejó, pues el barco, el único condenado fue el capitán del barco, que fue el que decía que había que aproximar el barco a un puerto y ahí extraer el petróleo. Bueno, pues el pobre hombre lo contrariaron, lo hicieron alejar, el barco se partió y lo que hizo fue difuminar el petróleo, pues desde el sur de Galicia prácticamente, y en realidad llegó, en la costa de Galicia llegó a Ferrol y aquí marca de menos, porque llegó a Ferrol y llegó a la costa de Francia incluso. Bueno, ya digo, aquí tenemos como 12 vertidos registrados después de este primero que comenté antes, en el año 34, 42, 43, 57, bueno, ya lo veis ahí, ¿no? El Urquiola fue posiblemente el más grave después del Prestige, 107.000 toneladas de crudo en plena ría de Coruña.
Esto fue, fue un petrolero que encalló entrando en la ría de Coruña, donde hay, en aquel momento estaba el Pantalán para petroleros, o sea que, porque en Coruña hay una refinería. ¿Y qué pasó? Que resulta que había una aguja que sobresalía del fondo marino de granito, que estaba registrada como que tenía 20 metros, había 20 metros de profundidad y resulta que en realidad eran 11. El petrolero pasó por ahí y tropezó con la aguja y se vino a pique. Este es el Andros Patria, también con 200.000 toneladas de crudo, que por suerte nada más que lo del nada más, entre comillas, fueron 60.000 toneladas de crudo que, claro, afectaron de lleno a las Islas Isargas que os comentaba de la foto del principio, ¿no? Una colonia, de las colonias de aves más importantes de Galicia. El marejeo, que conocemos, bueno, aquí tradujimos el nombre, marejeo, con 80.000 toneladas, embarrancó justo al lado de la Torre de Hércules. Aquí tenemos que por suerte acababa de estar, se acababa de limpiar toda la piedra de la torre y por pura, no sé cómo decís en Argentina, potra, chiripa o suerte simplemente, pues el humo acertó a ir hacia otro lado. Bueno, como decía en su momento una frase célebre del alcalde de Coruña, cuando habló con el rey, le decía, no se preocupe, majestad, que el humo va hacia Ferrol. O sea, hacia otra población, claro. Los de Ferrol se acordaron de la madre del alcalde y todo. El tío lo dijo así muy... En fin, bueno, una anécdota. Entonces el humo, por suerte, no afectó a la recién limpiada Torre de Hércules, pero sí afectó, esto por ejemplo es en la costa de Ferrol, en la playa de Chanteiro, que ya veis cómo está el petróleo, ¿no? Y por último el Prestige, que se partió en dos por la mala gestión del gobierno español, claramente, aunque no asumió responsabilidades y, en fin, como decía, pues fue por alejar el barco en vez de, por no atreverse a llevarlo a puerto seguro, pues lo tuvieron divagando, creo que fueron 6 días, primero al sur y luego al norte, con lo cual fue derramando de sur a norte petróleo por alta mar y cuando se hundió, pues a partir de ahí, pues el petróleo que fue surgiendo de las entrañas del barco, pues siguió vomitando hacia la costa de Francia y toda la costa gallega hasta toda la costa atlántica. Y bueno, aquí veis la magnitud del desastre, pues, y la nefasta gestión lo que provocó, pues, fue que se movilizara en todo el Estado español, bueno, una ola de solidaridad tremenda, muy importante, y un movimiento social, pues, que agitó, hizo temblar los gobiernos tanto autonómico como central. Y de aquí surgió el movimiento Nunca Más, que fue, bueno, el que promovió, digamos, todas las acciones de protesta, de reivindicación y también de solidaridad con los lugares afectados, ¿no? Y bueno, aquí se acaba el tema, en negro petróleo. Que evidentemente son muy diferentes porque nosotros estamos en un ambiente urbano, como pudisteis comprobar, densamente poblado, mientras que vosotros, fuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires, La Plata,
pero ya si nos vamos a Magdalena, estamos hablando de una zona muy localizada, urbana, pequeña, del tamaño de Sada más o menos, pero luego una cantidad de kilómetros cuadrados impresionante de naturaleza. Nosotros no tenemos eso en ninguna parte. Os damos un dato para que veáis las diferencias. Magdalena, lo que es el ayuntamiento de Magdalena, tiene 1.865 kilómetros cuadrados. 1.800. Nuestro ayuntamiento tiene 27. En población andamos más o menos, vosotros tenéis 26.000, nosotros 18. Eso significa que vosotros tenéis una densidad de población de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras nosotros tenemos 623 por kilómetro cuadrado. De manera que ese comentario que decía al principio Carlos de que, bueno, estos familiares argentinos que vinieron preguntaban dónde estaba la naturaleza, efectivamente, es que aquí nosotros llamamos naturaleza a este espacio de las Brañas, que en realidad son 17 hectáreas, es decir, eso pues ya os dais cuenta, ¿no? Estamos hablando de magnitudes absolutamente diferentes. Por no hablar de cuando aquí nosotros llamamos Río Mayor y vosotros habláis del Río de la Plata, o sea, quiero decir, no es comparable, pero en todo caso es muy importante esta charla porque efectivamente vemos esos contrastes, unos contrastes enormes, pero los problemas son muy parecidos, ¿no? Por lo que estuvimos viendo. Problemas... Sí, exactamente. Además, perdón, yo veía no sé si me da esa sensación o si es así, el estado de los barcos, da la sensación como que cuando ocurrieron esos accidentes eran barcos muy viejos o muy, no en condiciones para el transporte, ¿no? No sé si la imagen me dejó ver eso o si es así realmente. Era así. Bueno, hay de todo. Hay barcos que fueron hundidos, algunos de ellos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, petroleros, ¿no? Hundidos por aviación alemana y tal. Y después hay, por ejemplo, el Prestige. El Prestige Era un barco antiguo que no tenía doble casco. Pero bueno, hay un poco de todo. No todos eran barcos especialmente antiguos, digamos, ¿no? Bien. Algunos fue porque literalmente encallaron en la costa por problemas de tormentas o por problemas de... Creo que el de Malpica fue por problema de nieblas y desorientación o tal, igual que pasó el Policommander en Vigo. El Policommander fue saliendo de la ría de Vigo, encalló en las Islas Cíes, que están, digamos, cerrando la ría de Vigo, encalló ahí. O sea, no es que fuera un barco antiguo tal, sino que fue problemas o errores humanos o problemas de condiciones meteorológicas y tal, ¿no? Lo que tenemos un poco también en común, ustedes hablan del tránsito del Atlántico frente a sus costas. Bueno, nosotros acá en el Río de la Plata ocurrió el accidente en Magdalena, y si nos venimos más al norte, donde está la ciudad de La Plata, ahí el río entra, el canal de navegación del río es justamente un canal donde uno está en la playa en Berisso y ve todo el horizonte cubierto de diferentes tipos de embarcaciones, portacontenedores, bueno, otros que se deben dedicar a transportar combustibles, y es como un callejón literal de barcos que están esperando para ingresar a Buenos Aires o salir, pero bueno, por eso uno siempre comentaba esto de que, bueno, si pasara hoy realmente con ese flujo
que vemos todos los días prácticamente de barcos, si hemos aprendido, ¿no? Como ustedes también compartimos quizás las malas gestiones, las malas decisiones y de cómo actuar en ese momento, ¿no? Me parece que acá pasó mucho de eso también. Sí, el flujo, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero rondaba los 20.000 barcos diarios, entre 10 y 20.000 barcos diarios que pasan en Es, de la costa de Galicia, ¿no? Con lo cual el índice de claro. probabilidades, No, pues... impresionante, mucho, mucho más que acá también, pero bueno. Y después, por otro lado, pasa una cosa. Aquí lo que es la ría, lo que llamaban al principio Golfo Ártaro, en realidad es un puerto natural, ¿no? Mejor que de Coruña y mejor que incluso que el de Ferrol, ¿no? Porque de hecho se utiliza para cuando llegan los barcos para desembarcar mercancía en Coruña, fondean en la ría de Ares, o sea, en nuestra zona, porque es el puerto natural. Incluso hubo un proyecto de hacer un puerto exterior a la entrada de la ría de Ares, en toda la zona de las Mirandas, de todo por ahí. Porque ahora hay puerto exterior de Coruña y hay puerto exterior de Ferrol, cosas, bueno, que por otro lado creemos que son un poco absurdas, ¿no? Porque son ciudades o puertos que no quedan demasiado alejados uno del otro, ¿no? Pero bien, la cuestión, lo que iba a comentar, que al fondear muchos barcos aquí, a veces se dan problemas de lo que llamamos sentinazos, que es, se limpian sentinas. Sí. ¿Y qué pasa? Eso nos trae cantidad de, por un lado, suciedad, que ya es lo habitual, ¿no? Pero también hay otra problemática, que es especies invasoras, porque en muchos tanques de los barcos que vienen pues de Oriente o de sobre todo Oriente. El problema que estamos teniendo, por ejemplo, en toda la ría está invadida por el sargazo japonés. O esto también está invadido por ostra, pero esto se debió a, no fue por los barcos, sino por un criadero de ostras que hay en el interior de la ría, que las iba a crearlas para el mercado francés, pero bueno, al final acabó cerrando esta empresa, pero abandonaron las ostras en el vivero y se expandieron por toda la ría, ¿no? Claro. Claro, nosotros tenemos acá, nos pasó lo mismo justamente en la época de los años 90 acá en la Argentina, fue un modelo de gobierno extremadamente importador y llegaban los barcos asiáticos y bueno, como ustedes dicen, en esa agua de lastre que se carga, que sirve para nivelar las cargas en alta mar. Hay una legislación acá que al ingresar a un lugar de agua dulce se debe liberar justamente antes. Bueno, no pasó y así tenemos el año 1991 la primera cita de un mejillón asiático para el continente americano. O sea, en el año 91 una cátedra de invertebrados de acá al Museo de Ciencias Naturales de La Plata fue a mostrar la costa y en ese año se encontró este mejillón y desde el año 91 ha subido por el río Paraná, el Uruguay y ya está en el norte de América del Sur, ¿no? Con esta, con esta impronta que tiene todo lo que es invasivo y lo que es exótico, que bueno, es reproducirse hasta donde dé. Y bueno, eso ha sido justamente, sí, el desplazamiento de fauna en estos últimos años así, es uno de los problemas más importantes porque ha sido consciente e inconsciente muchas veces, ¿no? Y ha impactado, digamos, han llegado bichos que nunca por sus propios medios hubiesen llegado a esas latitudes, ¿no? Sí, lo de las especies invasoras es un tema que da
para mucho hablar, porque cada vez tenemos más variedad de ellas, no solo, bueno, es por muchas vías, ¿no? Porque por vía de la jardinería pues hay cientos de especies exóticas y lo peor es que hay una buena parte de ellas que son invasoras. O sea, que se juntan las dos cuestiones, exóticas e invasoras, ¿no? Entre ellas, por cierto, una de las graves que tenemos aquí es la hierba de la pampa, precisamente. Claro. A ver, Claro. no me Sí, sale ahora el nombre. el camalote también, sí. Sí, aquí también se le llama plumacho porque tiene esta flor tan grande, en plan Claro, plumero. claro, plumerillo, acá se le dice plumerillo o cortadera porque las hojas tienen Cortaderia. como cierto Sí, filo. sí, Claro, Cortaderia seoánica, creo. Seoyánica. sí, Bueno, ahora no me sí, acuerdo el nombre bien. sí, 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 sí. Bueno, pues pero eso se dio porque en la empresa, bueno, en la construcción de la autopista del Atlántico, que viene de norte a sur, cruzando todo el territorio de Galicia por la costa, se plantaron ornamentalmente todo a lo largo de la medianera de la autopista, con lo cual tenemos invasión por todo el territorio, ¿no? Totalmente, sí, es una planta que ocupa mucho aquí también. Sí, es así. Y bueno, hay así muchas especies bueno, Una hacía consulta, para eso. ¿ustedes tienen lirio amarillo allá? Sí, En su- ah, pero aquí es pero ese es, autóctono. Es claro, autóctono. acá tenemos el problema de que el lirio ha ocupado también espacios de humedales, pero bueno, también por las observaciones como que también me parece que está pasando que en algunos momentos estas invasiones generan por supuesto un gran impacto y pérdida de biodiversidad, pero en otros casos como, bueno, acá el lirio está hace un siglo porque lo trajeron nuestros abuelos inmigrantes que venían de allá desde Europa y mucha gente traía sus plantas en el barco, como han traído las barras de las uvas. Y bueno, y ya en un siglo, por ejemplo, las aves locales, yo sigo mucho todo este tema de las aves acuáticas, y bueno, ya hay registros de nidificación en lirio amarillo, que por ahí nadie hubiese pensado, pero digo, la naturaleza a veces es bastante dinámica en este complejo que le damos nosotros de producción, de plantas exóticas, medio que los ambientes naturales y acá particularmente la costa del Río de la Plata comenta un personaje, un investigador botánico muy importante, de acá desde sur de la ciudad de Buenos Aires hasta La Plata, bueno, se ha convertido en un laboratorio donde ha habido quintas de producción, esas quintas se han abandonado, han aparecido las exóticas, volvió el monte ribereño también con sus especies, entonces eso genera como un ambiente nuevo, un neoambiente que llamamos acá, donde hay otras, donde se generan otras relaciones también. No sé si está bien o está mal, pero bueno, Sí, medio que la naturaleza a veces actúa sin sí. tenernos en cuenta, ¿no? Aquí Pero es hay, interesante. sí, iba a decir que aquí hay bastantes acciones de cara a erradicación de invasoras, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que yo a veces me cuestiono si eh, por la dinámica que hay con el cambio climático y todo, hasta qué punto es viable o necesario hacerlo ya, ¿no? O Sí, sea, ya tengo mis dudas. Porque claro, sí, desplazan vegetación autóctona y tal, pero estás viendo que por ejemplo, a nivel marino, la temperatura del mar aquí está, bueno, aquí en el Mediterráneo ya ha subido casi a 30 grados, que es una absoluta barbaridad, y aquí, que antes, incluso en verano, aquí hay, es cuando el agua estaba más fría, ¿no? Porque hay, en las rías hay una afluencia que viene
de corrientes del fondo del mar que traen nutrientes y es precisamente lo que hace de las rías uno de los sistemas más ricos a nivel planetario, ¿no? Por todos estos afluentes que vienen del fondo marino y que se da el fenómeno en verano. Y entonces teníamos un agua gélida en lo que es en las playas de mar afuera, ¿no? En las rías ya es otra cosa, ya es... Claro. Pero bueno, ¿qué pasa? Que en los últimos años la temperatura del agua se templó de una manera tremenda, ¿no? Que ya... Claro. Antes te lo pensabas antes de entrar en el agua, ahora ya no, ¿no? Entras como si fuera el Mediterráneo esto. Pero ¿qué pasa? Que está habiendo un desplazamiento de la fauna hacia el norte y aquí estamos recibiendo fauna incluso tropical. Claro. Y la fauna de aquí, por ejemplo, el pulpo, que es una especie que aquí consumimos. Bueno, es algo, digamos que es uno de los platos hasta ahora típicos de la cocina gallega, ¿no? Pues el pulpo gallego está prácticamente desaparecido, cada vez es más escaso para pescar, de hecho el 90% nos viene curiosamente de África, de Mauritania y por ahí. Y todo el pulpo que había aquí se está desplazando hacia la costa británica y francesa y todo por ahí. O sea que está habiendo un cambio tremendo a nivel de fauna, pero ya por esta dinámica de cambio climático, ¿no? Claro, lo mismo sucedía con este mejillón dorado que es asiático, que yo les comentaba, bueno, el problema de la contaminación orgánica acá en el Río de la Plata, y resulta que este mejillón, al ser, digamos, al expandirse y crecer tanto, tiene una biomasa tan grande en el río y el mecanismo de filtración por el cual se alimenta estaría aportándole un beneficio a ese río, porque se está filtrando mucha mayor cantidad de agua que la que se filtraba antes, si se quiere. Entonces hay como un feedback, ¿no? Digo yo, una cosa que de beneficios y contras y Sí, interesante eso. sí. Voy a aportar algo, ¿no? Que justo acá la vi a Montserrat, a Tata Gallone, que ella es de Bahía Blanca, justamente, y esto del mejillón, en lo que es lo que se llama la ría de Bahía Blanca, donde se ha construido el mayor puerto petrolero, es incluso aprovechado por las empresas petroleras porque ayudan a bajar el índice de contaminación al filtrar los mejillones que están invadiendo toda la ría de Bahía Blanca, los dejan que avancen, por un lado porque cancelan la playa para el vecino que antes se quería meter en el río. Ahora está llena de mejillones, te cortan los pies y las empresas de alguna manera se aprovechan de esa barrera natural. Y por otro lado, los índices de contaminación se ven reducidos por el accionar del mejillón que filtra también. Damos por finalizado este webinario y nos queda uno, creo, aún por compartir. Uno de los que teníamos programado. No quiere decir que no se puedan hacer más, pero bueno, nos queda uno y nos pondremos a prepararlo ya y anunciaremos, ¿no, José Luis? Las fechas en Sí. cuanto ya y anunciaremos, ¿no, José Luis? Las fechas en Sí. cuanto... Yo creo que, y básicamente que este vínculo que hoy se genera, por ejemplo, entre Julio y Carlos, por ahí de más para intercambiar contactos, profundizar, sin agregando otros temas, pero por ahí, por ahí también profundizar quedó ahí pendiente ver cuáles son las aves comunes que hay, por ejemplo, entre los dos
entre las dos zonas, esta cuestión de las canteras como lugares donde que después se ha reconvertido de alguna manera en reservas de naturaleza, un montón de temas. Creo que el próximo vamos a ir un poco por lo que es Memoria, Verdad y Justicia, también a partir de un acercamiento, porque también en eso tenemos lamentablemente demasiado para compartir, pero bueno, yo lo que creo acá es que puede surgir del de hoy un intercambio de contactos, y por ahí poder generar alguna línea de trabajo común, de acá en adelante y profundizar esto del hermanamiento.